Bueno, ¿te parece que comencemos así como en temprano? Para tener un poco de recuerdo, dejamos lo que había sido más o menos lo que intenté hacer era tener la base de lo que era el Evangelio, ¿no? Eh, que es la buena noticia, de qué consta, cuáles son los pasajes más importantes para entender cuál es el Evangelio, la noticia de Dios, la mejor noticia que nos pudo haber pasado en la historia. Y tres pasajes son los esenciales para que nosotros tengamos que tener en cuenta a la hora del Evangelio. Primera de Corintios 15, repetición, ojalá se les quede. Sí, el Evangelio está centrado en Dios, no en el hombre. El Evangelio es objetivo, el objeto del Evangelio es Jesús, en donde Dios quiso que confluyera todo, lo que está en los cielos, en la tierra, todo en Cristo. Y está completamente completo, no hay que agregarle nada al Evangelio. La noticia ya está. Básicamente eso es lo que nos dice 1 Corintios 15. Algunos dicen, pero Jesús predicó el Evangelio o el mismo Evangelio que Pablo. Y no, porque todavía él, que era la buena noticia, no había resucitado. O sea, no estaba confirmada la noticia, pero predicó el Evangelio de Dios, del reino de Dios, en el cual él era el rey, o sea que predicó el Evangelio. La historia está cumplida hoy acá en medio de ustedes, el reino de Dios se ha acercado, tóquenlo, mírenlo, escúchenlo, soy yo soy el rey enviado, yo soy el rey prometido, yo soy la finalización de toda la historia de ustedes como pueblo, yo soy el Mesías. Entonces el Evangelio estaba ahí. Y Romanos 1, quizás el más importante de todos, el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación, el Evangelio. Pablo se veía a sí mismo como un embajador del mensaje de ese rey, de esa buena noticia. Así como cada uno de nosotros somos embajadores de esta buena noticia, diciéndole a la gente, mirá que Dios ya se reconcilió con vos, ¿eh? ¿Sabías? Falta que vos te reconcilies con él. Ahora la pelota la tenés vos. Dios ya hizo su jugada. Ahora vos sos el que tenés que responder. En Cristo Jesús ya se reconcilió con el mundo. Y ese es el mensaje de la buena noticia. Y la historia otra vez se centra en Jesús. ¿Sí? El Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en la historia, en las santas escrituras, que era él, era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios por el poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio de Dios. Vimos que el Evangelio, y esto va a ser importante de ahora en más, el Evangelio se lleva las patadas con aquel sistema que intenta esclavizar al hombre bajo normas. El sistema produce violencia, produce esclavitud, produce miedo, y es desde una persona para abajo, ¿no? Un orden piramidal. En cambio, el Evangelio produce amor, esta noticia que es por gracia, que es solamente en la fe en Cristo Jesús, que es recibida, que no le podemos agregar nada, que no podemos hacer nada para que sea nuestra, es un regalo de Dios para nosotros. Eso produce amor, eso produce más gracia, eso produce una libertad absoluta del que cree, y es para todos los niveles, no importa el cargo que tengas en tu iglesia o lo que estés haciendo ahora, o no tengas cargo, o seas quien seas, o tengas algo delante de tu nombre como pastor, líder, esto, lo otro. Necesitas tanta gracia como el más grande de los líderes que conozcas.
Ese líder necesita tanta gracia como el que conoce a Jesús hoy, por primera vez. Y la gracia que necesitamos es nueva cada día. Hoy necesito lo nuevo de Dios. Cuando Jesús vino predicando el Evangelio, hablaba de sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. No vino a predicar condenación, no vino a predicar juicio, vino a predicar el año agradable del Señor. Sí, el jubileo, el tiempo en donde las personas eran liberadas, los esclavos eran liberados, las propiedades volvían a los dueños. En el año de la fiesta, jubileo, era la mayor fiesta, la mayor alegría que alguien podía tener. Eso es lo que nos está predicando Jesús. Acá estoy, soy tu buena noticia. Esto tendría que hacerte cantar, danzar, dar vueltas en el aire si tu cuerpo te lo permite. El mío no, pero bueno, una triple carnero en el aire no lo puedo hacer. Pero esta noticia debería generar eso en mí. Bien, ahora que de alguna manera dijimos que no podemos cubrir todo lo que es el Evangelio, pero tener estas pautas, ¿no? Ahora que tenemos estas pautas, ahora que tenemos el entendimiento en una pequeña medida de lo que es el Evangelio, si esto es poder de Dios, para que sigamos siendo salvos, para que nos mantengamos en esa salvación, a alguien que está en el negocio de cegar los ojos, alguien que está en el negocio de que la gente se pierda, alguien que está en el negocio en que la gente no se salve, lo que va a intentar hacer es oscurecer esta noticia, aplacar esta noticia, diluir esta noticia, tergiversar la noticia, tomar algo de la noticia y agregarle otro por otro lado. No está completa, todavía necesitas hacer esto. No, no, hay que no llegaste, la medida tuya todavía no cumplió, no sos salvo. Todo eso es lo que va a intentar hacer. Y es ahí donde nos vamos a meter un poquito. Vamos a caminar ese camino que han caminado otros y vamos a ver cómo lo caminaron otros. En el caso de Pablo con los Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por el regalo, para seguir un evangelio diferente. ¿Puede haber un evangelio diferente? Puede haber un evangelio diferente. Aunque Pablo dice, no hay otro. Es una paradoja, ¿no? No hay otro evangelio, pero hay gente que lo hace diferente. El evangelio es uno. La buena noticia es una, pero hay alguno que te lo va a querer dar diferente. Porque hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Viniste a ser salvo por el evangelio, por la gracia, por esta buena noticia. Y hay gente que se especializa en querer perturbar o pervertir el evangelio, cuando el evangelio es simple. Y Pablo es muy, uf, dice, más si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito.
Es donde nosotros nos tenemos que parar en la buena noticia, en el regalo y en lo tan precioso que tenemos, para que nadie lo venga a embarrar. Ni siquiera un ángel, ni siquiera un apóstol enviado del cielo, que estas personas van a decir que son enviadas del cielo, con algo que le tenés que agregar a esa noticia que te hizo salvo. Pablo dice, y yo creo que es por medio del Espíritu Santo que dice, maldecí eso, no lo agarres. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica también diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, puede venir una persona celestial, puede ser alguien enviado que dice ser enviado por Dios, o también alguien que predica algo distinto. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? Eso no es, eso no es así. No lo recibo. No es que uno tenga que entrar en conflicto con la persona que está predicando, pero sí cuidar nuestro corazón. Eso no es el Evangelio. Eso no entra dentro de los parámetros de la buena noticia. No lo acepto. No lo recibo. Pues busco ahora a favor de los hombres o el de Dios. Pablo es famoso por hacer preguntas. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? El aceptar una predicación diferente al evangelio que Dios nos ha dado es buscar favor de los hombres o tratar de agradar a los hombres, cambiando un poquito el evangelio o aceptando un evangelio distinto para que la persona que me está predicando, que me está enseñando, no se sienta tan mal. Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Nos hacemos siervo de aquel a quien queremos agradar. Yo creo que cada uno de nosotros queremos agradar a aquel que nos salvó, a Cristo, aquel que nos dice, esta es la buena noticia, cuídala. Y si alguien viene con algo distinto, parate de manos. Bueno, esa es la versión Eduardo Banoni de 2021. Más os hago, sí, no, es lo que me dice Marina, no pelear con la persona, obviamente, no estamos hablando de eso, sino una actitud de, hey, me están robando el mensaje, me están queriendo perturbar el mensaje, me están queriendo sacar de la posición en que Cristo me puso. Entonces ahí es donde uno se tiene que poner firme. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces estos hombres, en el caso de Pablo, recibieron el evangelio de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, la buena noticia. Bueno, estos hombres tenían ese mensaje, ese tesoro en sus manos, dentro de esa vasija de barro. Y no era todo camino color de rosa, no era todo alfombra roja con pétalos de rosas caminando. Entonces, estas personas, ahora que tenían ese tesoro para que otras personas puedan ser liberadas, puedan ver, puedan recibir esta noticia que los va a hacer cantar, los va a hacer danzar, tenían que pararse firme en su creencia. Por eso vamos a entrar en lo que yo he llamado es la odisea de los fieles. Hay una película que está muy buena, una película argentina, se llama La Odisea de los Giles. Esta es la Odisea de los fieles, pero que los fieles al Evangelio. Hay una historia
Y con esto voy a hacer la introducción a lo que vamos a estar viendo. Hay una historia que es la historia quizás más oscura de Israel. Es tan oscura que es como arquetipo de lo que va a ser cuando aparezca el anticristo. Es tan oscura como es. Israel estaba en manos de lo que vendría a ser Antíoco Epifanio, una persona de las más oscuras que ha habido. Podríamos ponerlo a la altura de Hitler. Y entonces viene este pasaje de Daniel en donde dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En la historia más cruenta, en el momento más oscuro, viene esta palabra. Yo les podría decir, bueno, el enemigo va a venir a seducirnos, a que apostatemos de nuestra fe. Pero vos, que conocés a tu Dios, te vas a esforzar y vas a actuar conforme a lo que crees en ese conocer a Dios. En este escenario vamos a ver tres cosas. El primer escenario es la seducción. El enemigo no va a venir a mostrarse descaradamente. El enemigo no va a venir a los que conocemos el Evangelio o que conocemos a buena noticia de una manera descarnada a negar el Evangelio. Porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, esto es anatema. Esto es humo. Yo no recibo esto. Porque va a ser tan descarado. En cambio, vos como hijo de Dios, armado con esta noticia, vas a ser blanco, como lo fue Pablo, como lo fue Bernabé, como lo fue Jesús mismo, blanco de aquel que quiere cegar a las personas, de aquel que no quiere que las personas reciban esta noticia. Entonces, esta forma es la seducción. Sí, la seducción. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Antíoco Epifanio lo que hizo fue seducir a parte del pueblo de Israel con promesas que obviamente no iba a cumplir, falsas promesas. Halagos, las lisonjas son halagos, ¿sí? Promesas vacías. Y la seducción tiene que ver con un cebo, una carnada. La palabra es eso. Algo que se usa como carnada para que vos muerdas. Algo que se utiliza para que vos entres como un caballo. Esa es la seducción. No tiene que ver solamente con sexo de alguien seductor, aunque lo incluye, pero tiene que ver en todos los órdenes de la vida con seducir políticamente, con seducir en el trabajo, en el estudio y también en lo que tiene que ver con la seducción sexual. Estas personas ya habían renegado del pacto. ¿Por qué? Porque una de las tantas cosas que hizo Epifanio fue prohibir la circuncisión, prohibir el día sábado. Entonces, que alguien te venga con esos parámetros cuando vos sos el pueblo de Dios
y tu pacto hasta ese momento como pueblo de Dios, tu sello como pueblo de Dios era la circuncisión y el sábado, y alguien venga a prohibirte eso, obviamente estamos hablando de antes de Jesús. Por eso el pacto era, la firma era eso, la circuncisión, el sábado eran distintivos del pueblo. Y viene esta persona y prohíbe. Eso los definía a ellos como pueblo de Dios. Cuando viene la seducción, acuérdense los que estamos los miércoles viendo la seducción de la concupiscencia también. Somos atraídos de lo que nuestra propia mente a veces arma como una carnada. Es increíble como nuestra propia cabeza a veces dice, no, pero no va a estar mal, todos lo hacen, todo es un poquito, es un ratito, es una sola vez, y armamos nosotros mismos una carnada para seducirnos a ir en tras de todo eso. Entonces el enemigo lo que hace es cuando ve un corazón ya que está en pos de eso, arma todo el circo. Ya habían sido atraídos parte del pueblo, no todo el pueblo fue convencido. ¿Sí? Eh, ¿Qué mejor ejemplo que Adán y Eva? ¿No? ¿Qué mejor ejemplo que Adán y Eva? Que fueron seducidos, o sea, les puso un cebo. Dios no es bueno, Dios no quiere que sean como Él. Dios los quiere hacer tontos a ustedes, los quiere tener ahí, pero ustedes pueden ser como Él. Seducción. Entonces, ahora traigámoslo nosotros a nuestros días, ese evangelio que tenemos, esa buena noticia. Y plántense ustedes en su ámbito, en su diario vivir, con las personas que frecuentan, la gente que escuchan. ¿Cómo me podrá seducir el enemigo para abandonar esta buena noticia y hacerme un tonto? Porque después lo que viene es la típica del diablo, dale, dale, dale un poquito, ¿sí? Y después, viste, vos sos hijo de Dios, te crees que sos hijo de Dios, mirá lo que haces, etc. Con lisonjas va a seducir, con halagos, con cosas que aparentemente son buenas, pero son carnadas para después no entrar en lo que ya hemos pactado con Dios. Nosotros no tenemos que circuncidarnos, gracias a Dios, los varones estamos contentos. No tenemos que cumplir el sábado, no es algo que nosotros necesitamos hacer, porque nuestro pacto ahora es otra cosa. Y hoy vamos a celebrar nuestro nuevo pacto. Es la Santa Cena, es lo que nos recuerda de que nosotros estamos en Cristo, que ya no es necesario todo eso, que Cristo circuncidó nuestros corazones, que, que Él es el sábado, es el descanso para nosotros. Él es todo, eso eran sombras de lo que era Él. Él es todas las fiestas, Él es nuestra paz, Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero, Él es el sacrificio, Él es todo, de todo hablaba de Él. Entonces el enemigo va a venir a esto tan lindo que nosotros tenemos, que es el Evangelio, a tratar de hacerlo impuro, a tratar de agregarle algo. El segundo escenario, para que eso no ocurra,
o para que ocurra en menor medida, el pueblo que conoce a su Dios. Todos los que estamos en el cara a cara o que estamos hace un tiempo en el cara a cara sabemos que ese conocer no es intelectual. Conocer por experiencia, es conocer por estar con Él, es conocer por intimidad. Así como Adán conoció a Eva y tuvo hijos, así como María dice, no he conocido varón, ¿cómo voy a quedar embarazada? Esa intimidad con Dios, de conocerlo. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios, acá el pueblo es el sujeto, si quieren lo llevo un poquito a la primaria o secundaria, en la oración, el pueblo acá es el sujeto del que está hablando. Que conoce es un adjetivo calificativo. ¿Qué está calificando? Está calificando al pueblo. ¿Conoce o no conoce? Apartados de mí, no os conozco, dice el Señor. ¿Conocer o no conocer? ¿Conocemos o no conocemos? ¿Tenemos intimidad o no tenemos intimidad? Si vos conoces a Dios, te vas a dar cuenta que si viene Epifanio y te dice que tenés que adorar a Júpiter, como hizo Judas Macabeo, al que le hizo querer jurar por Júpiter, lo atravesó con una lanza. Y se tuvieron que ir a esconder a las montañas porque la guerra ya se había comenzado. Eso lo pueden leer en los libros históricos, en Macabeos. Si agarran una Biblia católica, léanlo en los Macabeos. No es inspirado por Dios, pero es historia. Y pueden leer cómo el pueblo de Israel, a través de los macabeos, hizo guerra con Antíoco Epifanio, una guerra de guerrillas, pero no aceptaron de ninguna manera adorar al Zeus que puso en el templo. Conocían a su Dios. ¿Cómo voy a adorar a Zeus? ¿Cómo voy a decir que Júpiter es Señor? ¿Cómo voy a permitir que sacrifique un cerdo en el medio del templo? Eso es lo que hizo Epifanio. El que conoce a su Dios va a detectar el falso evangelio. No porque estudió, sino porque estuvo con la persona adecuada en momentos adecuados, en momentos de intimidad. Entonces sabe lo que esa persona quiere o no quiere. No es cuestión de intelecto, es cuestión de corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, e imana la vida. En ese corazón ya mora el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en vos. Si vos tenés relación con Él, sabés lo que Él quiere y lo que no quiere. No te dejes seducir, porque somos un pueblo que conoce a su Dios. La cualidad de una parte del pueblo de esta historia es que conocía a su Dios. Por eso pelearon, atravesaron con lanzas, algunos hasta se inmolaron, matando, poniéndose enfrente de elefantes, volteando elefantes, matando gente que venía a usurpar lo que ellos conocían de Dios. Más el pueblo que conoce a su Dios. Y acá viene la gran pregunta, ¿cómo sabemos que lo conocemos? Si ustedes no me tendrían enseñando, o no me tendrían enseñando, no me conocerían enseñando, no me conocerían personalmente, ¿cómo se darían cuenta si yo conozco de la manera de la que estamos hablando de conocer a Dios? ¿Cómo se darían cuenta? Lo que hablo.
por lo que hago. Entonces, esto nos lleva al próximo paso. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber si lo estoy conociendo? ¿Cómo puedo saber si en aquel día el Señor me va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Te va a conocer ese día. Te va a conocer como siervo de él. No es que te va a decir, no, no te conozco. Pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice sanidades, en tu nombre. No te conozco. En cambio vas a escuchar ese día, bien, buen siervo y fiel. Pasa, entra al gozo de tu Señor. Porque hay un conocimiento mutuo. Entonces, el tercer escenario es la fidelidad. Fidelidad tiene la misma raíz que fe, es amán. Por eso para los traductores es a veces muy difícil poner fe o poner fidelidad, pistis, donde tenga que ir, tiene que ver el contexto, pero fe y fidelidad es casi lo mismo. Nosotros sabemos que fe es la declaración de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Cuando uno la acepta, eso es fe. Cuando uno vive conforme a lo que ha recibido en esa palabra, vive conforme a eso, eso es fidelidad, lo que he escuchado. Fidelidad tiene que ver con el artesano, que en su corazón tiene una imagen y la plasma en un pedazo de madera o en un lienzo vacío. Es fiel, fiel a lo que hay en su corazón, transmite lo que hay en su corazón a otro lugar. Como Miguel Ángel, cuando le preguntaron, ¿qué ves ahí? Y una persona dijo, bueno, yo veo un pedazo de mármol. No, yo veo un ángel, dijo. Voy a sacar todo lo que no pertenezca al ángel. Porque en su corazón había una imagen. Y por esa imagen vivió, fue fiel a la imagen que había en su corazón. Entonces el pueblo se va a esforzar y va a actuar conforme a lo que conoce de Dios. No solo va a esforzar y se va a actuar porque sí, se va a esforzar y va a actuar en lo que conoce de Dios, en lo que Dios le dio a conocer. El evangelio que nosotros hemos recibido, a veces, como les pasa a los Gálatas, vinieron estos nuevos maestros y le dijeron, no, 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 Pablo no recibió el evangelio como lo recibieron los apóstoles, ni siquiera lo recibió en Jerusalén. Él, quién sabe dónde recibió ese evangelio. Por eso Pablo aclara, no lo recibí de hombre, lo recibí de Jesucristo. Pero estos maestros venían a decirle, no, no, ustedes no son salvos. Ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que, a esta noticia que Pablo les ha dado, ustedes le tienen que agregar todo esto. Por eso, y yo quiero que se me entienda bien, no es esto, no tiene que ver con violencia, no tiene que ver con una actitud peleadora, iracunda, no tiene que ver con, ah, porque eso está alejado del Evangelio, pero el pararnos firmes en que la noticia no sea cambiada y que la noticia se mantenga en su naturaleza, en su sustancia, en lo que es, eso no es intolerancia a la otra persona, eso es servicio a Cristo. Y no tengo que caer en confrontar de una manera o discutir, tiene que ser con amor, pero nuestro corazón también tiene que ser resguardado de esto, de estas seducciones, de poder
o de querer agregarle algo a lo que está completo. Se esforzará, va a fijarse la palabra esforzar es obstinado en el creer. ¿Cuántos son medios cabeza dura acá? Bueno, si sos cabeza dura en algunas cosas, yo espero que seas cabeza dura en el Evangelio también. Que creas en el Evangelio tal y cual es. Si vas a ser terco, por lo menos sé terco en eso. Dice, esto es por gracia y es solamente por la fe en Cristo Jesús y es un regalo que Dios me da por haber creído. Y ahí estoy porque no lo merezco. Y como no lo he merecido, tampoco puedo hacer algo para desmerecerlo. Mi merecimiento es haber creído en aquel que lo hizo posible. Entonces, fijarnos en eso, otra vez, repetirnos el Evangelio, predicarlo a nosotros mismos, en el espejo, en el auto, mientras vas caminando, para que no se diluya, para que no se llene de impurezas, vendría a ser la palabra correcta, para que se suelde. Vieron que el soldador cuando está soldando le da golpecitos a la soldadura, porque cuando toca el oxígeno se crea una costra. Eso es una impureza que hay que sacar para que la soldadura quede bien firme. Bueno, el Evangelio tiene que soldar y hay que sacar todo aquello que no es del Evangelio, para que eso no es para beneficio de Dios. Dios no necesita el Evangelio, nosotros los necesitamos. Y este pueblo va a actuar en conformidad a eso que cree. Y esa acción va a lograr hazañas, proezas. Eso es lo que la palabra dice. Va a ir, vas a tener la valentía como tuvieron los macabeos de enfrentarse a un rey, y van a tener que hacer guerra de guerrillas y tuvieron que hacer hazañas. Y conocían a su Dios y actuaron en conformidad a eso. Y entonces Dios, si ustedes leen, van a ver que hubo muchos milagros. De ahí deriva la fiesta de lo que ellos celebran como Hanukkah. ¿Existirá esa acción? Sí, y solo si el pueblo en verdad conoce en intimidad a su Dios. Entonces, ¿cómo sé yo si conozco? Por cómo estoy actuando. No es ciencia de cohete, no hay que ir a Harvard para entender esto, no, la NASA no tiene que algún día escribir un libro. No, esto es para pescadores, esto es para gente del pueblo. ¿Cómo te voy a dar cuenta si estoy conociendo a Dios? Bueno, tus actitudes, tus acciones. ¿Cómo me voy a dar cuenta si el Evangelio vino o está cambiado en mi vida? Replanteátelo, medítalo con Dios. Conocer en intimidad. Acuérdense, fidelidad no es un concepto, es una acción. Es fe puesta en tiempo y espacio actuada. Eso que Él me dijo, Eduardito, sos salvo por fe. ¿Vos creíste? Ya se te adjudicó a vos la justicia de Cristo, ya se te adjudicó a vos la santidad de Cristo, ya se te adjudicó a vos la regeneración, sos nacido de nuevo, nacido de arriba, sos santo para mí. Estás justificado, regenerado, santificado. Bien, ahí es donde yo me planto. Eso es lo que Él me está diciendo a través de su palabra, me lo está, y yo tengo que quedarme ahí. Eso es lo que viene y lo acepto, lo creo. Ahora tengo que vivir en conformidad a lo que Él me dice, porque también sé que va a haber alguien que va a querer seducirme y mi carne está completamente dispuesta a comprar.
algo para tener que hacer. Que la gloria en parte sea mía. O sea, no es que la salvación es un 51% de Jesús y un 49% mía. No es un 99% de Jesús y un 1% mío. Es un 100% de Jesús. Es en Él en el que soy salvo. Entonces, el que conoce cómo es el ser humano va a intentar poner el cebo. Y el cebo no les puedo yo decir cómo es el cebo, porque el cebo va a mutar de acuerdo a cuál sea tu interés en la vida. Quizás el cebo para uno sea comportamiento, para otro sea negocios, para otros sea tener un nombre, ser reconocido, para otros sea otra. Ustedes tienen que ver con Dios cómo es el cebo que el enemigo les quiere poner a ustedes adelante, para seducirlos, a agregarle algo al Evangelio, como le pasó a los Gálatas. Por eso el Evangelio va mutando de generación en generación y tiene que ser predicado y tiene que ser entendido en el contexto en el que está. Y vos sos suficientemente inteligente para entender cuál es el cebo. Tenés la mente de Cristo, tenés el Espíritu dentro tuyo, para que puedas encontrar el olor a podrido cuando el olor a podrido se presente. No el perfume de Cristo, ¿no? Sino ese olor a podrido. Cuando dice Corintio, dice que vamos en procesión, ¿no? Y el perfume de Jesús, el aroma de Jesús es lindo, pero para los que venían atrás, que eran esclavos, eso que era para algunos perfume, para los de atrás era aroma de muerte, porque sabían que iban a ser sacrificados. Nosotros estamos en esa procesión, ya no tenemos aroma de muerte, porque ya no vamos a ser enjuiciados, somos salvos. Entonces lo de Cristo es un aroma, no sé, el mejor perfume que te imagines, ese caro que ahora no te puedes comprar. No sé, y lo otro en el Evangelio produce un olorcito nauseabundo. Hoy va a ser corto, así que hasta acá quise hacer una introducción de cómo deberían ser mi concepto, 3 escenarios para personas que ya tienen algo de parte de Dios, y todos tenemos el Evangelio, todos tenemos ese regalo, ese tesoro, y hay que cuidarlo. Nadie lo va a cuidar por vos. Vos sos responsable del evangelio que tenés. Vos sos responsable, vas a tener que dar respuestas por algo que se te dio gratuitamente para que lo cuidaras. Si fuiste engañado, vas a Dios y decís, me engañaron, creí esto, perdóname Dios, listo, ya estás perdonado, da, y no estés escuchando a todo el mundo. Yo estoy haciendo algo hace un tiempito, que se lo robé a alguien más, obviamente, es tratar de personificar la palabra. Y que la palabra, aún cuando está en Gálatas, tratar de hacerla mía, tratar de hacer que Jesús me está hablando a mí, más que Pablo hablándole a los Gálatas. Eso me ha ayudado a entender algunas verdades que a veces pienso que son para otros. Y eso hice hoy. Así que les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Y ese pasaje que leímos hoy al principio, se los voy a leer otra vez, pero ahora se los voy a leer en mis palabras como Jesús hablándome a mí. El pasaje es: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio distinto. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora a favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo lo recibí, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Déjenme leerles lo personificado. Y algún día espero que podamos hacer, que vos lo puedas hacer también. Esto no es. Edu o Eduardo, no te alejes de la buena noticia que nuestro Padre puso en mí, el Mesías. O sea, lo que estoy tratando de hacer es que Jesús me esté hablando a mí. Que nuestro Padre puso solo en mí como el Mesías, Rey y sumo sacerdote. No sigas ninguna otra noticia. Algunos querrán perturbar, otros pervertir este regalo. Pero te digo, aunque venga un ángel o un apóstol que diga que viene de parte mía con otra noticia de otro evangelio, rechazalo como algo maldito. Y lo mismo con el que predique un diferente evangelio, desechalo. Eduardo, ¿buscas agradar a alguien por temor? ¿Tenés vergüenza de lo que puedan decir? Fíjate, Eduardo, de no convertirte en un esclavo de hombres. Yo ya te hice libre de eso. No es necesario querer agradarlos, escuchando o avalando que digan algo contrario al Evangelio de nuestro Padre. Si tenés alguna duda, no dudes en recurrir a nosotros. Así como se lo revelamos a Pablo, lo podemos afirmar y confirmar a vos. Un abrazo. Jesús.